Entonces, nos toca ahora estudiar. Recuerden que les aviso por las dudas, yo voy cortando y grabando porque en el Drive yo les voy a dejar las bolillas una por una, cosa que si ustedes quieren ingresar y mirar solo la bolilla 6, por ejemplo, entran ahí y eso. ¿Tá? Cada bolilla está con su video nada más, cosa que si necesitan alguna bolilla en particular, miran esa y la otra no y así. ¿Tá? Así que ahora nos toca comenzar a ver la bolilla 6. ¿Tá? En el caso de la bolilla 6, fíjense que el primer tema con el que empieza el tema 6 es acerca de potenciales de acción. Primera cuestión que nos pide, bueno, es la definición de potencial de acción. Recuerden que los potenciales de acción son cambios rápidos del voltaje del interior de la membrana celular que se va a propagar por toda esa membrana. Una vez que le explican esto al profe, podrían hacer la clasificación de potenciales de acción. Recuerden, tenemos potenciales de acción en espiga y potenciales de acción en meseta. ¿Tá? Le van a contar al profe en qué células vamos a encontrar esos potenciales. ¿Tá? Perfecto. Una vez que le cuentan esto, o sea, más o menos cuáles son los dos tipos de potenciales de acción, le pueden empezar a explicar al profe acerca del potencial de acción. Fíjense que acá dice potencial de acción, eventos iónicos, canales activos y pasivos, saturabilidad y especificidad de los canales iónicos. O sea, les está pidiendo que expliquen el potencial de acción. Básicamente el potencial de acción que tienen que explicar acá, recuerden que es el potencial de acción nervioso, que tenía, como dijimos hace un ratito, forma de espiga, duraba 1 a 2 milisegundos. ¿No? ¿Qué es lo que tienen que saber acerca de ese potencial de acción? Acuérdense, las fases. ¿Tá? Las fases de ese potencial de acción. Recuerden que las fases van a ser 3. Despolarización, repolarización y reposo. En la despolarización, recuerden que se van a producir aperturas de canales de sodio dependientes del voltaje. Si es que ya estoy en el umbral, obviamente. ¿Tá? Entra sodio a la célula, o sea, cargas positivas, y recuerden que eso me provoca el ascenso del voltaje hasta más 30 milivoltios. O sea que va a haber inversión del potencial. A los más 30 milivoltios se cierran los canales de sodio, o sea, se inactivan, que ahora ya lo vamos a repasar, se abren los de potasio. Por lo tanto, sale potasio de la célula, o sea, se pierden cargas positivas de la célula, por lo tanto el voltaje del interior de la membrana se vuelve negativo o desciende. Acuérdense que cuando llegamos a los menos 90 milivoltios, se cierran los canales de sodio, en realidad reciben el estímulo para cerrarse, pero como las compuertas son un poco lentas para cerrarse, continúa saliendo un poco más de potasio y se produce la hiperpolarización. ¿No? Finalmente tenemos el reposo. Recuerden que en el reposo el voltaje se mantiene sin cambios, pero hay eventos acá. Recuerden que es la activación de la bomba de sodio-potasio ATPasa para restablecer el gradiente de iones y así mantener la homeostasis. Así que eso es lo que tienen que explicar ahí. Dice, conceptos también en el bolillero. Conceptos de despolarización e hiperpolarización. Recuerden que la despolarización vendría a ser este ascenso del voltaje, ¿no es cierto?, durante el potencial de acción. La hiperpolarización o potencial diastólico máximo, acuérdense que es el máximo voltaje negativo que tenía el interior de una membrana celular. ¿Tá? Acuérdense que yo les decía que la hiperpolarización podía ser hasta menos 94 milivoltios, porque ese es el potencial de Nernst para el potasio. Pero bueno, el profe dice que es hasta menos 100. ¿Ah? Eso ténganlo en cuenta. A ver. Después dice, eventos iónicos. Lo mismo que estuvimos explicando acá, no sé si ustedes se acuerdan, que lo hemos visto desde el punto de vista de los canales, ¿se acuerdan? Entonces,
Recién les dije que en la despolarización se abrían canales de sodio. Entonces, como pueden ver acá, el canal de sodio tiene sus dos compuertas, la de activación y la de inactivación abiertas. En cambio, el canal de potasio está cerrado. Su única compuerta está cerrada. Dicho de otra manera, el sodio tiene aumentada su conductancia y disminuida su resistencia. El potasio al revés, aumentada su resistencia, disminuida su conductancia. Recuerden, ¿qué significaba esto? La conductancia, acuérdense que es la permeabilidad de la membrana, y la resistencia es cuando es la impermeabilidad de la membrana. Entonces, si yo digo que el sodio tiene aumentada su conductancia, es porque la membrana es permeable al sodio, el sodio está pasando. En cambio, el potasio tiene aumentada su resistencia, o sea, no está pasando potasio en este momento a través de la membrana. En el caso de la repolarización pasa lo opuesto. El que está abierto entonces es el canal de potasio, porque fíjense, el canal de sodio está en su estado inactivado. Esto nos permite explicar los periodos refractarios, que es lo que el profe también les pide acá que explique. Así que en la repolarización ocurre al revés. Está aumentada la conductancia al potasio, pero aumentada la resistencia al sodio. Y por último, el reposo, en donde los canales iónicos van a estar cerrados, el de sodio va a estar en reposo, el de potasio va a estar en reposo también, inactivado, porque no existe el reposo en el potasio, y solamente va a estar activada la bomba, que recuerden que es transporte activo primario. ¿tá? Así que a eso se refiere cuando les pide que hablen acerca de los eventos iónicos, canales pasivos y activos. Recuerden que los pasivos son los canales de sodio y potasio, donde se realiza transporte pasivo, difusión simple a través de proteínas canal. En cambio, transporte activo es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Recuerden que es un transporte activo primario, o monotransporte o uniport, y ocurre a través de esta proteína, que es una proteína transportadora o carrier, como para repasar eso. Después pide periodos refractarios, que siempre se explica en este tema. Periodo refractario absoluto y relativo. Definición y concepto. Recuerden, el periodo refractario, vamos a ir comparando, lo tienen a los dos ahí, lo vamos a comparar. Periodo refractario absoluto ocupa toda la despolarización y primera mitad o mitad superior de la repolarización. Periodo refractario relativo ocupa la segunda mitad de la repolarización. El periodo refractario absoluto es aquel en donde, por más potente que sea el estímulo, no va a ocurrir un nuevo potencial. El periodo refractario relativo, en cambio, si el estímulo es lo suficientemente potente, puede llegar a ocurrir un nuevo potencial. ¿Cuál es la causa de que exista el periodo refractario absoluto? Es porque todos los canales de sodio están inactivados. Recuerden que yo les dije que inactivado era con puerta de activación abierta, con puerta de inactivación cerrada. Eso es lo que el profe quiere saber. ¿tá? Cuando el canal está así, recuerden que es insensible al estímulo, no va a abrirse el canal. Por eso justamente, por más potente que sea el estímulo, no va a haber un nuevo potencial de acción. Ahora, si estamos en periodo refractario relativo, recuerden que la mayoría de los canales siguen inactivados, o sea que no van a responder al estímulo, pero algunos ya entraron en reposo. Recuerden que el estado de reposo es como estuvimos viendo acá, con puerta de activación cerrada y la de inactivación abierta. Acuérdense que cuando el canal de sodio estaba así, ya está preparado para recibir el estímulo, ya sea voltaje o ligando, y para volver a abrirse. ¿tá? Perfecto, entonces. Diferencias entre, el último punto que figura acá en el tema 6. Diferencias entre potencial de acción y potencial local o electrotónico. Me está pidiendo que establezca la diferencia entre potencial de acción y despolarización localizada. Recuerden que el potencial electrotónico es un prepotencial o un potencial subumbral, o
una despolarización localizada. ¿Tá? Ya saben que eso siempre es pregunta de examen. ¿Tá? Recuerden que el prepotencial, vamos un ratito hacia atrás, fíjense que lo vimos acá en el dibujo. El prepotencial, recuerden que está por debajo del potencial de acción. Eso es prepotencial. Por debajo, perdón, por debajo del umbral. ¿Tá? Por encima del umbral, fíjense que ya tenemos la despolarización del potencial de acción. ¿Tá? En el prepotencial, acuérdense que se producía el ascenso del voltaje hasta alcanzar el umbral. Y en la despolarización del potencial de acción, finalmente ya se despolarizaba toda la membrana. En el prepotencial, acuérdense que van a estar abiertos algunos canales de sodio, en cambio en el potencial de acción, como se va a propagar por toda la membrana, ya van a estar abiertos todos los canales de sodio. ¿Está? En el prepotencial o potencial subumbral o electrotónico, recuerden que va a haber pocos canales de sodio abiertos. Estos canales se pueden activar por voltaje o ligando. En cambio, cuando ya alcanzamos el umbral, se abren todos los canales que haya de voltaje. Y recuerden que el prepotencial o potencial subumbral, según la ley del todo o nada, puede o no producir el potencial de acción. Recuerden, si alcanzo el umbral, va a ocurrir el potencial de acción. Si no alcanzo el umbral, no va a pasar nada. Si yo alcanzo el umbral, recuerden que todos los potenciales de acción van a ser más o menos iguales, o sea, estereotipados. Eso por ahí el profe le gusta preguntar. Así que, a ver, creo que... Perfecto. Esos son todos los ítems. Bastante fácil este tema 6, ¿no? Explicar todos los ítems completitos como ven ahí. Otro de los temas que entra en esta bolilla es el tema 22. Bueno, microcirculación. En la bolilla anterior, creo que en la bolilla 5, me parece que ya había que explicar, la bolilla 4 era, había que explicar funciones de arterias, arteriolas, capilares y venas. Así que recuerden que capilares, más o menos ya lo habíamos repasado también. Acá me vuelve a pedir microcirculación. Yo empezaría, ya dice regulación del intercambio capilar. Si les toca hablar de microcirculación, yo empezaría hablando de qué es la microcirculación, por empezar, o cómo está formada. Entonces, recuerden que la microcirculación me va a permitir el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos. ¿Cómo va a estar formada la unidad microcirculatoria? Recuerden que va a estar formada por la arteriola. Acuérdense, lo tenemos escrito ahí, todas las características histológicas, como ustedes ya saben. Recuerden que la unidad microcirculatoria va a ser esta, va a estar formada por la arteriola. Recuerden que por la arteriola va a llegar sangre, ¿no es cierto?, a esa arteriola. Después esa sangre va a ingresar a la metaarteriola. Acuérdense que en el extremo distal de la arteriola se va a formar esta metaarteriola que tiene más o menos las mismas características, excepto que tiene menos capas de músculo. El músculo liso a veces es discontinuo, habíamos dicho, a diferencia de una arteriola que tenía músculo liso en todo momento. Desde ahí recuerden que la sangre va a atravesar los esfínteres precapilares, que son un engrosamiento de una capa de músculo liso, si recordamos, y me va a inundar, me va a bañar todos los capilares. Esto va a depender, acuérdense, de si queremos aumentar el flujo sanguíneo en un tejido. Si el tejido necesita irrigación, se van a abrir todos estos esfínteres precapilares y la sangre va a circular por los capilares sanguíneos que, como pueden ver, están acá. Va a empezar a bañar todos los capilares. Ahora, si queremos disminuir la irrigación en ese capilar sanguíneo, vamos a cerrar, vamos a hacer vasoconstricción en todos esos esfínteres, y ahí sí la sangre va a pasar de largo, ¿no es cierto? Esa sangre, una vez que ya circuló por todos los capilares, recuerden que se va a drenar, va a pasar por este conducto preferencial, o también llamado capilar falso, porque tiene la pared como si fuera un capilar, o sea, endotelio y membrana basal, pero no es un capilar, porque no hace intercambio. Por eso le llamamos capilar falso.
Y finalmente, la sangre se drena en una vérula y continúa por el resto de la circulación venosa. ¿Tá? Básicamente esa entonces era la microcirculación, la unidad microcirculatoria. ¿Tá? Ahí le pueden explicar características que estuvimos viendo, como les expliqué recién, de cada uno de estos vasitos sanguíneos. ¿Tá? Una vez que empiecen a hablar de capilares, podrían continuar diciendo cuáles son los tipos de capilares. Recuerden que, como les dije en la bolilla 4, ya habíamos visto que teníamos capilares continuos, que acuérdense que los capilares continuos, acá, capilares continuos, que recuerden que eran solo permeables a sustancias liposolubles. Y, por ejemplo, los encontramos en pulmón, en piel. Los fenestrados, acuérdense que principalmente están en órganos endocrinos, riñón, intestino, y es permeable al plasma, pero no a las células de la sangre. Y finalmente los capilares sinusoides, que sí eran permeables a la sangre completa, que lo teníamos en los órganos linfoides, ¿no? Médula ósea, vasto e hígado. En el caso de las características del flujo sanguíneo, recuerden que según las leyes de flujo teníamos la presión más baja que en arterias, pero más alta que en venas. En cuanto al caudal, tenemos el mismo flujo sanguíneo que en cualquier otro vaso, que es de 5 litros por minuto. Y en cuanto a la velocidad, recuerden que era la más baja del aparato cardiovascular, por el mayor área. ¿Ah? Estos capilares tenían mucha área. A mayor área dijimos que menor velocidad de flujo sanguíneo. En cuanto al comportamiento de la velocidad de flujos, de la viscosidad del flujo, recuerden que cuando la sangre estaba pasando por los capilares, se comportaba como un líquido no newtoniano, es decir, que la viscosidad varía si cambiaba la velocidad. Es decir, cuando el flujo sanguíneo iba muy lento, esto me aumentaba la viscosidad y por eso recuerden que se podían formar estos agregados de tipo clúster o rollo. Los más comunes son los de tipo rollo o en pilas de monedas, que son bien ordenados. Y recuerden que los de tipo clúster eran sumamente desordenados. Ahora, si el flujo sanguíneo va más rápido, disminuye la viscosidad y por lo tanto no se forman tantos agregados. ¿Tá? Así que, cuando pide acá microcirculación, básicamente, tienen que hablarle todo acerca de capilares. ¿Tá? Después dice regulación del intercambio. Ahí sí. ¿Cómo se regula el intercambio del capilar? Obviamente por las fuerzas de Starling. O sea, para que haya intercambio capilar, se tiene que cumplir la ley de Starling de la filtración. ¿Tá? Así que eso es lo que tienen que hablar cuando lo pide ahí. Recuerden que la ley de Starling me decía que había fuerzas que permitían la salida y fuerzas que permitían la entrada del líquido del capilar. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí? Primero que nada, le van a decir al profe cuáles son esas fuerzas. Acuérdense que son las presiones hidrostáticas y las oncóticas. Obvio, le van a decir la definición al profe, pero acuérdense, para no olvidarse en el momento del examen, no se olviden que las presiones hidrostáticas empujan líquido hacia el otro lado. Las oncóticas atraen líquido hacia donde ellas están. Entonces, si se acuerdan eso, va a ser más sencillo el tema. Es decir, si la presión hidrostática es capilar, empuja el líquido hacia afuera del capilar. La presión hidrostática del intersticio, recuerden que empuja el líquido hacia adentro del capilar. En el caso de las oncóticas o coloidosmóticas, arrastran agua, acuérdense. Así que, y estaba dada por las proteínas. Si la presión oncótica está del lado de adentro, arrastra agua hacia donde ella está. Si la presión oncótica, si las proteínas están en el intersticio, arrastra agua hacia el intersticio. ¿Tá? Así que le van a decir al profe la definición de cada fuerza, cuáles son, qué función tiene, el valor promedio, como está acá, y si queremos saber cuál fuerza va a predominar, recuerden que ahí se calcula la presión neta de filtración, que eran las fuerzas de salida menos las de entrada. ¿Tá? Eso entonces es lo que tienen que explicar cuando me habla de la regulación del intercambio capilar. Recuerden lo que pasaría realmente en un capilar. Recuerden que en el extremo arterial del capilar
predominan las fuerzas de salida, sale 100% del líquido del capilar. En el extremo venoso del capilar, o sea, en contacto con la vénula, predominan las fuerzas de entrada. O sea, recuerden, fuerzas de salida del extremo arterial eran presión hidrostática capilar y oncótica del intersticio. Del lado venoso predominan las fuerzas de entrada, es decir, hidrostática del intersticio y oncótica del capilar. Pero fíjense que solo el 85% del líquido vuelve al capilar, de lo que había salido. El 15% restante, recuerden que es drenado por los capilares linfáticos. ¿Ah? Recuerden que los capilares linfáticos dijimos que desembocaban en vasos linfáticos o venas linfáticas. De ahí nos vamos a ganglios. De los ganglios vuelven a salir nuevamente capilares y venas linfáticas, hasta que finalmente todo esto desemboca en el conducto torácico, y luego el conducto torácico desemboca en el confluente yúgulo subclavian. O sea que ese 15% termina llegando a las venas de todas maneras. A ver. Perfecto, entonces. Fíjense que acá en el punto 22 dice regulación del intercambio, que sería lo de las fuerzas de Starling. Dice sistema linfático, que es lo que estuvimos charlando recién. Función, la función, como vimos, es drenar el exceso de líquido que haya en el intersticio. ¿Cómo se forma? O sea, todos los vasos linfáticos. Y cómo circula la linfa. ¿Está? Perfecto. ¿Está? Así que, recuerden que yo por las dudas lo explicamos acá cuando lo dimos en clase, como recién, pero por las dudas yo les había comentado todo el sistema linfático. Función, cómo se forma todo este sistema linfático, cómo está formada la linfa también, ¿tá? Y todo el recorrido que vimos hace un rato. ¿tá? A la profesora Beligoy particularmente le gusta preguntar este tema, porque casi nadie lo sabe. No sé, estamos acostumbrados a hablar de capilares sanguíneos y por ahí linfáticos no les va a preguntar, a ver, háblame de la estructura de un ganglio linfático. No creo, ¿está? Pero sí, toda la circulación, sí, ¿está? Lo mínimo, eso es lo que a ella le interesa. Sabiendo todo esto, que son las fuerzas de Starling, y la circulación linfática, voy un poquito hacia, ya volvemos hacia atrás. Dice edema tisular. ¿Tá? Edema tisular es otro de los ítems que figura acá. Como ya dimos las fuerzas de Starling, recuerden que en base a las fuerzas de Starling y al flujo sanguíneo, al flujo linfático, perdón, podemos saber cuáles son las causas de edema. Acuérdense que el edema es la extravasación anormal de líquido hacia el intersticio, y las causas eran o aumento de las fuerzas de salida, principalmente la hidrostática capilar, o disminución de las fuerzas de entrada, principalmente disminución de la oncótica capilar, o sea, disminución de las proteínas plasmáticas, o la obstrucción de los capilares linfáticos. Como siempre les digo, sepan causas de todo. La profesora Beligoy, por ejemplo, dice, bueno, explícame por qué un paciente que tiene kwashiorkor, o sea, desnutrición proteica, tiene edema, por ejemplo. Obviamente acá estamos viendo el mecanismo, ¿no es cierto? Que es la disminución de la presión oncótica capilar. Explícame por qué un paciente que tiene hipervolemia tiene edema. Fíjense, acá están las causas de edema. Acuérdense que pueden dar algunas características más aparte de las causas. Es decir, ¿dónde está el edema? Recuerden que siempre el edema va a estar ubicado en la zona de mayor declive. Si el paciente está de pie, está en miembros inferiores. Si está acostado, suele estar en el abdomen o en el coxis. ¿Tá? ¿Cómo pueden evaluar al paciente? Recuerden que lo pueden pesar, medir la circunferencia abdominal, la de los miembros y comparar la maniobra para ver si el edema es duro o blando, o sea, el signo de Godet. Le gusta mucho al profe le gusta que ustedes le cuenten acerca del signo de Godet, si me habla si el edema es duro o blando, ¿tá? Por ejemplo, los tipos de edema. Más que eso no se les va a preguntar, pero bueno, son algunas características que tienen que tener en cuenta. Bueno, esto ya lo dimos en precarga, el siguiente ítem, que es factores que regulan el retorno venoso. O sea, me está preguntando precarga al vuelta, pero solo retorno venoso.
Entonces, vuelvo un poquito hacia atrás. Les recuerdo, el retorno venoso, acuérdense que es el volumen de sangre que llega a la aurícula derecha por medio de las venas cavas. Acuérdense que retorno venoso y presión venosa central no era lo mismo. Y otra cosa, ¿cuáles eran los factores que me modificaban al retorno venoso y él luego iba a modificar a la precarga? Por ejemplo, si hablamos de aumento de retorno venoso, recordemos, paciente de pie y en movimiento, ¿qué le van a hablar al profe en ese caso? Le van a hablar de la bomba muscular, o sea, los músculos esqueléticos comprimen a la vena durante el ejercicio para que la columna de sangre vaya al corazón. Segunda situación, el paciente en decúbito. Si se acuesta el paciente, ya se elimina la fuerza de gravedad que hacía que la sangre quiera ir hacia los pies. Y ahí entonces me aumentaba el retorno venoso sin necesidad de la bomba muscular. Otra situación, recuerden que es la inspiración. ¿De qué le iban a hablar al profe acá? De la bomba respiratoria. Recuerden que en la inspiración aumenta la presión intraabdominal y disminuye la intratorácica. Por eso aumentaba el retorno venoso. Por ejemplo, teníamos la vasoconstricción venosa. Como ya les dije cuando vimos este tema en precarga, en otra bolilla. Muchas causas. El profe, cuanto más causas se acuerden, mejor. Ejemplo de sustancias vasoconstrictoras. ¿Ah? Por ejemplo, endotelina, tromboxano. Fíjense que para vasoconstricción arterial también damos las mismas. Así que eso es lo que está bueno. Y el factor más importante, recuerden el aumento del la volemia. Fíjense que repasen por las dudas antidiurética y aldosterona, aunque estemos en cardio, ya saben que es un final y que tienen que saber bien. ¿Tá? En cuanto a las causas de disminución de retorno venoso, recuerden que era el paciente de pie, pero cuando estaba quieto, donde no iba a haber entonces bomba muscular, y por eso la columna de sangre cae, por la fuerza de gravedad. Esa columna de sangre al descender, recuerden que me cierra las válvulas venosas, que solamente estaban ubicadas en las venas de pequeño y de mediano calibre. ¿Tá? Tenemos la expiración, en donde recuerden, al relajarse el diafragma al hacer expiración, disminuye la presión intraabdominal y aumenta la intratorácica. ¿Tá? Por eso me disminuye el retorno venoso. Ejemplos de sustancias vasodilatadoras también. Cuanto más ejemplos se acuerden, mucho mejor. Y como ya saben, el factor más importante que es la disminución de la volemia. ¿Tá? Así que básicamente tienen que explicar el factor más importante que me modifica la precarga, que es el retorno venoso. ¿Tá? Y bueno, eso es lo que tienen que explicar ahí. Después dice control local del flujo sanguíneo tisular. ¿Qué es lo que tienen que hablar ahí? La autorregulación, o sea, me tienen que hablar de reflejo miógeno, hiperemia activa e hiperemia reactiva. Ya saben, como ya les dije cuando vimos este tema, está un poquito más atrás, así que lo busco. Acá está. Control intrínseco o autorregulación del flujo sanguíneo. ¿Tá? Este tema es muy importante, al profe le gusta tomar, así que si les toca esta bolilla, les va a tomar esto. ¿Tá? Si no es con bolilla, el profe tomó también. ¿Tá? Acuérdense que el control local, el control intrínseco sería, ¿tá? El control extrínseco ya saben que depende de la presión arterial media. ¿tá? La PAM es la que me determina la perfusión tisular, ¿no es cierto? La fuerza que va a tener la sangre para llegar a los tejidos. Ahora, el intrínseco o el local, como pide acá el profe, son mecanismos que solo están a nivel del vaso sanguíneo de algunos órganos. No tiene que ver con la inervación ni nada. Recuerden que ahí teníamos la hiperemia activa, la hiperemia reactiva y el reflejo miógeno. La hiperemia activa, recuerden que era el aumento del flujo sanguíneo en respuesta al aumento del metabolismo de un órgano. Recuerden que si un órgano tiene mayor metabolismo, produce muchos desechos, como el dióxido de carbono, consume mucho oxígeno. La falta de oxígeno en sangre y el exceso de dióxido de carbono en sangre hace que el músculo liso
como que se deprima, se relaje, me produce una vasodilatación y por eso aumenta el flujo sanguíneo local. ¿No? Recuerden que esa era la hiperemia activa. En el caso de la hiperemia reactiva, hiperemia, acuérdense que es aumento del flujo sanguíneo. La hiperemia reactiva es el aumento del flujo sanguíneo local en un tejido, pero por isquemia, por falta de flujo sanguíneo. No, así que el tejido no está trabajando más, en realidad está trabajando menos porque le falta irrigación. Si un tejido está con isquemia, lógicamente va a tener poco oxígeno ese tejido y mucho dióxido de carbono. Esto me va a relajar también al músculo liso, o sea, me va a producir una vasodilatación arterial, por eso aumenta el flujo sanguíneo en un órgano. Recuerden, esto lo vimos en neuro también. Si ustedes recuerdan la regulación del flujo sanguíneo cerebral, piensen, disminución de oxígeno, aumento de dióxido de carbono, me producían vasodilatación cerebral. Así que lo hemos visto ya en otro momento. Por ejemplo, hiperemia activa, el músculo esquelético, cuando hacemos ejercicio. Un ejemplo, lo pueden anotar por ahí por las dudas. Entonces le van a explicar esto al profesor. ¿Me podrías decir entonces qué órgano, por ejemplo, tiene hiperemia activa? Profe, el músculo esquelético, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio. Trabaja más el órgano, necesita más irrigación. Ejemplo de hiperemia reactiva en alguna parte del cuerpo. Bueno, profe, la regulación del flujo sanguíneo cerebral. Flujo sanguíneo cerebral, entonces, principalmente dijimos que era el aumento de dióxido de carbono lo que producía la vasodilatación. Aumento de dióxido de carbono y protón, yo les había contado. O disminución de oxígeno, en segundo lugar. Así que, ejemplo. Y este se lo deben reacordar, el reflejo miógeno. Ejemplo, en riñón, acá está. Este sí nos acordamos siempre. Arteriolas aferentes del riñón. ¿Cómo era entonces el reflejo miógeno? Recuerden que acá, en la hiperemia aumentábamos el flujo sanguíneo. Acá tenemos que disminuir, ¿no? Porque es demasiado. Entonces recuerden, si la presión arterial estaba demasiado alta, recuerden que esa sangre chocando contra las arteriolas las estira bruscamente, provoca la entrada de calcio a ese músculo liso de la arteriola, y por eso la arteriola hace vasoconstricción. ¿Ah? O sea, disminuye el flujo sanguíneo que estaba alto. O sea que hiperemia activa y reactiva son opuestas a reflejo miógeno. Hagan mucho hincapié y expliquen así súper bien cómo está acá el tema, ¿está? Porque al profe le gusta mucho este tema. Le encanta, siempre pregunta hiperemia, por ejemplo. Bien. Diferencia entre hiperemia activa y reactiva, por ejemplo. Pregunta, no solo en los choques. Así que eso es lo que tienen que explicar el control local del flujo sanguíneo tisular. Después dice circuitos vasculares especiales. ¿A qué se refiere el profe? A los sistemas porta, que también ya los hemos charlado, pero les puse acá para que no se olvide. ¿Ah? Esto ya lo dimos, a ver, edema también ya lo hablamos. Circuitos vasculares especiales, cuando dimos renal, recuerden que ya habíamos hablado de este tema, pero les puse acá por las dudas. Recuerden que son los sistemas porta del organismo, los cuales pueden ser de dos tipos. Sistema porta arteriales y sistema porta venosos. Sistema porta arterial, recuerden que es uno solo en el cuerpo, de los tres que tenemos. ¿Ah? Están los riñones, donde el vaso porta es la arteriola eferente. Fíjense que la arteriola eferente está comunicada con dos redes capilares, que son, por un lado, el capilar glomerular, que drena la sangre de la arteriola eferente, y luego el capilar peritubular, donde desemboca la arteriola eferente. ¿Sí? Por otro lado, vamos a tener sistemas porta venosos, en donde uno de los sistemas porta venosos está en la adenohipófisis, el vaso porta es la vena porta hipotálamo hipofisaria, que se encuentra rodeada, recuerden, por la red capilar primaria. Recuerden que la red capilar primaria está en la eminencia media del hipotálamo. La vena porta o el vaso porta hipotálamo hipofisario está en el inicio de la adenohipófisis, en el tallo hipofisario, y después la red capilar secundaria, recuerden que está en la adenohipófisis ya, en la pars distalis, que por ahí recuerden que llegaban las hormonas del hipotálamo que iban a estimular a la adenohipófisis. Las hormonas liberadoras, por ejemplo, o inhibidoras, llegan por la red capilar secundaria. Por último,
nos queda el hígado, ¿no es cierto? Que es el que presenta doble irrigación. Justamente por esto es que el sistema porta se llama así, por la vena porta. Recuerden, esto lo dimos en digestivo. Acuérdense que el 75% de la irrigación que recibe el hígado es por la vena porta y el 25% por la arteria suprahepática. Vamos a repasar esta irrigación y les cuento lo que preguntó el profe. La vena porta, recuerden que drena toda la sangre del tubo digestivo. Por ejemplo, a través de la vena mesentérica superior y el tronco espleno-mesentérico o espleno-mesaráico, o sea, que se formaba por la unión de la vena esplénica, que recoge la sangre del vaso, y la vena mesentérica inferior, que recoge la irrigación de lo que es colon más o menos, ¿no? Mesentérica superior es más de intestino delgado. Se forma la vena porta. Recuerden que la vena porta se termina ramificando y me da la vénula, rama de la vena porta que encontramos en la tríada portal. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto esto? El lobulillo hepático, ¿no? Que tenía esta forma, aunque no se veía tanto al microscopio. Recuerden que la vena iba a estar ubicada, por ejemplo, en los extremos de la tríada, ¿no? La vena, rama de la arteria suprahepática, perdón, de la vena porta. Después teníamos la arteria suprahepática, que recuerden, representa el 25% de la irrigación que va a ir al hígado, que la arteria suprahepática viene desde el tronco celíaco, que es rama de la arteria aorta a nivel abdominal. Recuerden que la arteria suprahepática se va a ramificar y me va a dar la arteriola, que va a formar parte de esta tríada portal también, ¿está? Y recuerden que la tercera estructura de la tríada era el conductillo, que el conductillo no nos interesa igual ahora, ¿está? Fíjense, vénulas y arteriolas desembocan en el capilar sinusoide. Los capilares sinusoides, recuerden que están entre las trabéculas de Remaco, o sea, los cordones de hepatocitos, y después toda esa irrigación, recuerden que termina desembocando en la vena centrolobulillar. ¿Se acuerdan que estaba bien acá en el centro? La vena centrolobulillar después drena la sangre, venas cada vez más grandes, que salen del hígado por la vena suprahepática hacia la vena cava inferior. Así que esta es la irrigación doble que tiene el hígado. Ahora viene la pregunta de examen oral que el profe le hizo a una alumna o alumno ahora en el recuperatorio. De estas dos irrigaciones que les estoy comentando, ¿cuál es la irrigación nutricia y cuál es la irrigación funcional? Piénselo bastante fácil. Irrigación nutricia se refiere a que me va a traer oxígeno, nutrientes, principalmente oxígeno. Obviamente la arteria suprahepática, rama de la arteria aorta, es la que me va a traer oxígeno. Recuerden que la sangre arterial está muy oxigenada, así que irrigación nutricia va a estar a cargo de la arteria suprahepática. Ahora, la irrigación funcional, porque es la que aporta la mayor cantidad, la va a dar la vena porta. No me puede traer tanto oxígeno, si bien tiene algo, no tanto oxígeno, porque el oxígeno en una vena no hay tanto comparado con una arteria. Así que recuerden que las arterias transportan sangre oxigenada, las venas, en cambio, excepto la vena pulmonar, transportan sangre carbamina oxigenada, o sea, con dióxido de carbono. Así que irrigación nutricia está dada por la suprahepática, irrigación funcional, porque aporta la mayor cantidad, por la vena porta. Pregunta de examen oral. ¿Ah? Ténganlo en cuenta. Oral ahora, sí, unos días. ¿Ah? Perfecto. Eso entonces en cuanto a los circuitos vasculares especiales. Lo último que me pide, a mí me gusta en realidad, es el infarto agudo de miocardio. Si quieren, y la angina de pecho. Si quieren, hasta lo podrían relacionar con electro, que recuerden que en ese tema lo hemos dado. Recuerden que el infarto agudo del miocardio era necrosis isquémica del miocardio por obstrucción de las arterias coronarias. Acuérdense que para hacer el diagnóstico necesitábamos la clínica, que era el característico dolor precordial o abdominal. Teníamos síntomas neurovegetativos como náuseas, mareos, sudoración, palidez. Teníamos la mano en garra. En segundo lugar, el electrocardiograma. Recuerden que el electrocardiograma me podía indicar supradesnivel del ST. Recuerden que en ese caso, el infarto que iba a tener el paciente era un infarto Q, o transmural o subepicárdico, o sea, el que me afectaba todo el espesor de la pared. Si el paciente
tenía un infradesnivel del ST, del segmento de ST, recuerden que podía tener un infarto agudo del miocardio, que en ese caso iba a ser un infarto no Q, o no transmural o subendocárdico, o podía ser angina de pecho o angio pectoris. Recuerden que si es un infarto, lo podemos confirmar con las enzimas séricas, que van a estar aumentadas en el infarto, pero van a estar normales en la angina de pecho. Otra cosa que me podría hacer diferenciar el dolor del infarto, el de la angina, acuérdense que era la duración. El de la angina duraba menos de 30 minutos, calmaba con el reposo o con vasodilatadores arteriales como la nitroglicerina. En cambio, el dolor del infarto dijimos que duraba más de 30 minutos, no calmaba con el reposo, no calmaba con los vasodilatadores arteriales, o sea, bastante, digamos, interesante. Le pueden explicar al profe cómo se va a ver esto en un electro, como dijimos recién. Si es supradesnivel, acuérdense que era un infarto Q, que era por obstrucción total de la arteria coronaria correspondiente. En cambio, si veíamos infradesnivel, podía ser un infarto no Q, o como les dijo, una angina de pecho, que acuérdense que es por obstrucción parcial de la arteria correspondiente. ¿Tá? Y acá lo que hablamos recién, la diferencia entre angina de pecho e infarto. ¿Tá? Dependiendo de dónde veamos el supra o el infradesnivel, acuérdense que eso me va a indicar la cara del corazón, que está alterada, y la arteria que irriga esa cara. Esto, obvio que para el escrito ya lo tienen que saber porque siempre es pregunta de examen. ¿Tá? Así que bueno, las caras del corazón. A ver, creo que ahí, por las dudas, ¿tá? Como les dije en el escrito, no creo que el profe les tome esto, pero por las dudas, en un oral les pide el perfil enzimático. Recuerden que tenemos las principales marcadores como la mioglobina, obviamente, que es la que almacena oxígeno en el músculo, la CPK, la GOT, la LDH y las troponinas, sobre todo la troponina I. De la CPK, acuérdense que la CPK-MB es la principal. ¿Tá? Así que bueno, esto para oral, la verdad, yo me acuerdo que les di, pero les dije que para un escrito no les va a tomar esto. O de última, sepan los nombres de las enzimas que están aumentadas en el infarto. Eso es lo más importante. Perfecto, entonces. Eso era en cuanto. Esta bolita me gusta, porque potencial de acción es un tema que uno siempre lo estudia. Microcirculación, bueno, no es tan difícil comparado a otros temas, así que está bueno. Después, en la bolilla 6, también tenemos el tema 38. Fíjense que ya charlamos un poco de este tema. Me habla de hormonas hipofisiarias, o sea, de la adenopófisis. Fíjense que me habla de hormonas y funciones de la adenopófisis. Así que, de la adenopófisis, acuérdense que teníamos las células cromóforas, que no sintetizaban hormonas, y las cromófilas que sintetizaban hormonas. Recuerden que ahí ya lo estuvimos repasando hace un rato, pero lo volvemos a comentar. Teníamos las células somatotrofas, que secretaban hormonas de crecimiento, las corticotrofas que secretaban ACTH, las tirotrofas que secretaban TSH, las gonadotrofas que secretaban FSH y LH, y las lactotrofas o somatomamotrofas o mamotrofas, como ustedes quieran, que iban a secretar prolactina. ¿Está? ¿Cómo se relacionan esta adenopófisis con el hipotálamo? Fíjense que ahí le pueden hablar del eje al profe, que es lo que estuvimos charlando hace un rato. Es decir, el hipotálamo, por medio de una hormona liberadora, estimula la adenopófisis. La adenopófisis, al liberar alguna de las hormonas que nombramos recién, estimula el órgano blanco diana, excepto la hormona de crecimiento que no tiene. ¿Ya? Después, repasemos. La hormona de crecimiento tiene los 3 feedback: largo, corto y ultracorto. Después teníamos el cortisol. Recuerden que tiene feedback largo y corto nada más. A ver. ¿Cuántas bolillas son? Son 16 bolillas. ¿Tá? 16 bolillas. Después recuerden que teníamos las hormonas tiroides. Las hormonas tiroides, recuerden, el eje de tiroides, recuerden que tenía feedback largo nada más. Y el de las gonadotrofinas tenía feedback largo. En el caso de la mujer, positivo y negativo. En el caso del hombre, solo el negativo. ¿No? Después,
Otro de los temas que me habla acá es hiper e hipofunción hipofisaria. Recuerden que nos íbamos a dar cuenta de la hiper o hipofunción hipofisaria dependiendo, por ejemplo, de si el paciente tenía algún tipo de tumor. Por ejemplo, recuerden que si el paciente tenía un tumor de células cromófobas, este tumor, como las células cromófobas no sintetizan nada, este tumor, acuérdense que al crecer, destruía las células cromófilas. Así que es responsable de la hipofunción de la hipófisis. Generalmente habíamos visto que el paciente, en este caso, por un tumor cromófobo, recuerden que podía tener insuficiencias panhipofisiarias, ¿se acuerdan? O panhipopituitarismo. Pan significa todo. Hipo, disminución. Pituitarismo, hipófisis. O sea, un tumor cromófobo hace que el paciente, si se destruyen todas las células de la adenohipófisis, tenga disminución de todas las hormonas hipofisarias. Pregunta de examen escrito. Yo no sé por qué les costó, de nada, Franco. Yo no sé por qué les costó responder esto. Pregunta de examen escrito. Si deja de funcionar la hipófisis, ¿cuál es la hormona que menos va a afectar su secreción? Lógicamente, la prolactina. La prolactina ya estaba baja su secreción, no va a bajar más. Es fácil la respuesta. No sé por qué ponían ADH. La ADH se secreta, si se rompe la hipófisis se va a dejar de secretar. ¿Ya? Entonces, si deja de funcionar la hipófisis, o si hago una sección, si corto la unión de hipotálamo con hipófisis, ¿cuál de estas hormonas es la que menos va a afectar su secreción? La prolactina, porque la secreción ya estaba baja, más no va a bajar, ya estaba baja. Las otras hormonas, en cambio, se secretaban. Si yo destruyo la unión de hipófisis con hipotálamo, se van a dejar de secretar todas las otras. ¿Ah? Para tenerlo en cuenta. Es la única que siempre está inhibida, así que más no se va a inhibir, digamos. Recuerden que en el caso de tener un tumor acidófilo o basófilo, entonces el tumor cromófobo es responsable de la hipofunción hipofisaria. El tumor acidófilo o basófilo, recuerden que son tumores secretores de hormonas y van a ser responsables de la hiperfunción hipofisaria. Por ejemplo, si ustedes leen que el paciente tiene un tumor acidófilo, hay dos opciones. O es secretor de hormonas de crecimiento y le va a provocar al paciente una acromegalia o un gigantismo, o es secretor de prolactina y el paciente tiene hiperprolactinemia. ¿No? Si dice tumor basófilo y es un tumor secretor de ACTH, o sea, una enfermedad de Cushing, o es un tumor secretor de TSH, raro, pero bueno, puede pasar, o es un tumor secretor de FSH y LH. Lo más común es que sea enfermedad de Cushing, donde hay un tumor secretor de ACTH en adenohipófisis. Y eso me va a dar hiperfunción hipofisaria. Después dice, hormonas y funciones de la neurohipófisis. Bueno, acá están los ejes que estuvimos repasando anteriormente también, ¿no? Que ya los dimos, todos los ejes con los feedback. En cada tema en particular que también estuvimos dando durante todo este mes, también hemos visto todos los ejes. Pero bueno, en la bolita anterior también le pueden comentar al profe esto, lo mismo que bien, está acá. Otro de los ítems que aparecen acá son las hormonas y funciones de la neurohipófisis. Lógicamente, estoy hablando de la antidiurética y la oxitocina. Recuerden que la antidiurética se secreta un 80% en el núcleo supraóptico y un 20% en el paraventricular. Y la oxitocina es al revés. Se secreta un 20% en el núcleo supraóptico y un 80% en el paraventricular. En el caso de la oxitocina, acuérdense que, como toda hormona proteica, se secreta a partir de una preprohormona, que es la preprooxificina, que luego en el mismo retículo pasa a oxificina y luego a oxitocina y la neuroficina 1, que también recuerden que podría funcionar como hormona como proteína transportadora, por ejemplo. Acuérdense que los estímulos que me iban a producir esta secreción, en el caso de la mujer fértil, es la excitación sexual, es decir,
el estímulo para que se produzca el acto sexual femenino, o si está embarazada, cuando se estira el cuello del útero por el bebé. ¿Tá? En el caso de la puérpera, o sea, la mujer que está dando de mamar, acuérdense que era la succión del pezón principalmente, o solo el mirar la madre a su hijo o olerlo. ¿Tá? Y en el hombre, la excitación sexual, que ya dijimos que me comenzaba el acto sexual masculino. ¿Tá? En el caso de la oxitocina, acuérdense que básicamente tiene funciones contráctiles. Por ejemplo, la contracción del útero durante el orgasmo. Acá dice organismo. Recuerden que es orgasmo o clímax femenino. La contracción del útero durante el parto. Recuerden que el parto era un mecanismo de FIBA positivo. Acuérdense que lo que dimos en parto, para terminar reproductor, la oxitocina, acuérdense que me producía el reflejo de Ferguson, ¿se acuerdan? Al distenderse el cuello del útero, se enviaba una señal sensitiva por la médula espinal hasta el hipotálamo para que libere oxitocina, y la oxitocina producía la contracción del útero durante el parto. Eso empujaba al bebé aún más por el canal de parto y estimulaba el reflejo de Ferguson nuevamente. Y en la mujer puérpera, recuerden que es la eyección de leche por contracción de las células mioepiteliales que rodean el alveolo mamario. Por favor, no confundan con prolactina, que recuerden que la prolactina formaba la leche dentro del alveolo. La oxitocina hace que se secrete que se expulse la leche de ese alveolo mamario. En el caso del hombre, recuerden que es durante el orgasmo masculino, ya sea en la emisión o en la eyaculación, participa esta hormona. Recuerden que la emisión era cuando se contraían los conductos deferentes, se contraía la vesícula seminal y se contraía la próstata para formar el semen, para que se junten todas las secreciones de esos lugares. Y en la eyaculación se contraían los cuerpos cavernosos del pene para expulsar el semen a través del glande. Eso es lo que habíamos visto. Bueno, y otras funciones como estimular la secreción de prolactina, estas son funciones más como experimentales, pero bueno, le pueden comentar también si quieren al profe. Eso sería entonces en el caso de la oxitocina. Como les dije, antidiurética, bien detallado, por favor. ¿Tá? De la antidiurética, entonces recuerden, de cada uno de los estímulos que va a hacer que se secrete o no antidiurética, acuérdense que tienen que explicar re bien cómo afecta la osmolaridad plasmática, o la disminución arterial, o la disminución de la presión o del flujo sanguíneo sistémico, la hipoxia, por ejemplo, la nicotina, y en el caso de disminución de la liberación, el alcohol. ¿Cómo hace el alcohol para inhibir la liberación de antidiuréticos? ¿No? Eso es bien explicado. Recuerden que esto es práctico de fisio también, así que como ya les había comentado anteriormente, le tienen que comentar al profe situaciones que me puedan llegar a producir alguno de estos mecanismos. Por ejemplo, le dicen, bueno, si el paciente, no sé, si el individuo come comida salada o comida con mucho cloruro de sodio, recuerden que esto me va a aumentar la osmolaridad plasmática. ¿Ah? Recuerden que ahí, al aumentar la osmolaridad plasmática, se deshidrataba la neurona. La neurona que se deshidrataba, recuerden que eran neuronas osmorreceptoras que estaban por encima de las neuronas magnocelulares. ¿Tá? Así que esas neuronas son las que se deshidratan, se excitan y excitan a la neurona magnocelular. Por ejemplo, en el caso de disminución del flujo sanguíneo sistémico o disminución de la presión arterial a nivel cerebral, puede pasar, por ejemplo, durante el ejercicio, ¿tá? Donde directamente se estimulan las neuronas magnocelulares. Lo mismo que en la hipoxia, ¿no es cierto? Falta de oxígeno en el organismo porque quizás puede ser por una enfermedad o quizás los músculos estén ocupando ese oxígeno. La nicotina del cigarrillo, recuerden que me estimulaba receptores nicotínicos en el soma de la neurona magnocelular, y la angiotensina 2 también a la neurona magnocelular. La única que estimula a osmorreceptores justamente es el aumento de la osmolaridad plasmática. En el caso de el alcohol, recuerden que es el principal. Si tomamos bebidas blancas, se inhibe la liberación de antidiurética porque el alcohol deprime, ¿no es cierto?, el sistema nervioso central.
Recuerden que la antidiurética se libera por exocitosis, como ya sabemos. Y en cuanto al mecanismo de acción, recuerden, necesitan contarle a la profe el mecanismo completo. ¿Ah? Ya les conté que varias veces pasó que la profe desaprobó al alumno por no saber esto. ¿Ah? No es que les asusto, simplemente si lo saben no hay drama. Ella quiere escuchar completo el tema. ¿Ah? Recuerden entonces que la antidiurética va a actuar en los receptores de vasopresina 1, que están ubicados en el músculo liso arterial. Recuerden que ahí nos producía, como eran receptores asociados a proteínas GQ, básicamente me van a producir entrada de calcio a una célula para activar la contracción. Si esa contracción es en arteriolas del organismo, recuerden que la vasoconstricción arterial me aumenta la resistencia periférica y la presión arterial. ¿Ah? Por eso se llama vasopresina esta hormona, porque produce vasoconstricción. Y en las células mesangiales, que bueno, si quieren lo comentan, me disminuyen la permeabilidad y eso me disminuye el filtrado. En el caso de los receptores de vasopresina 2, acuérdense que por eso se llama antidiurética, porque estimula la reabsorción de agua en la segunda mitad del túbulo distal, colector cortical y colector medular. Lo cual, si se reabsorbe agua, disminuye la diuresis. ¿Qué tipo de orina se produce? Siempre el profe pregunta en el oral. Orina concentrada. Recuerden que la orina concentrada es aquella que tiene poco volumen y alta osmolaridad. ¿Tá? En cuanto a sus características, bueno, mucho más, tiene un color más potente, el olor también es más fuerte, porque tiene mucho soluto. Y acá viene la pregunta del oral. ¿Qué otra función tiene la antidiurética? Ya saben que él pregunta siempre eso. Recuerden lo de la reabsorción de urea. Así que no se olviden de la urea porque siempre... ¿Qué otra función tiene la antidiurética? Lo de la urea no solemos olvidar. Recuerden siempre, si van a hablar del receptor de vasopresina 1, expliquen todo el mecanismo asociado a proteína GQ, o sea, por estimulación de la fosfolipasa C, y principalmente el inositol trifosfato como segundo mensajero. ¿No? Si van a explicar cómo actúa la antidiurética en los receptores de vasopresina 2, acuérdense que era un receptor asociado a proteína GS, o sea, se activa la enilato ciclasa y se forma AMP cíclico como segundo mensajero. ¿No? Así que esto sí, lo del mecanismo de acción, bien completito para explicar. Y por último, el último tema que me pide acá en el punto 38 es la diabetes insípida. Recuerden que en la diabetes insípida hay un problema en hipotálamo, hipófisis, que hace que no se secrete hormona antidiurética, o si la hormona antidiurética se secreta normalmente, no por algún motivo, no puede actuar en riñón. Es por eso, recuerden que vamos a tener dos tipos de diabetes insípida. La diabetes insípida central, justamente que es por la falta de secreción de antidiurética, y la diabetes insípida nefrógena, que recuerden, o era porque no funcionaba el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, del asa ascendente y gruesa de Henle, o sea, el asa de Henle no podía realizar el efecto único del mecanismo de contracorriente. ¿Ah? Así que, si yo no puedo enviar soluto al intersticio, no me va a aumentar la osmolaridad del intersticio medular y no se va a poder reabsorber agua, por más de que esté actuando la antidiurética. Y en el caso de, si se dañan los receptores de vasopresina 2, directamente la antidiurética se une al receptor, pero el receptor no funciona. ¿Está? En cuanto a la clínica, acuérdense, al no haber antidiurética, no se va a reabsorber agua, por eso el paciente va a tener aumentada la diuresis. ¿Está? Toda el agua que el paciente orine la va a perder de la sangre. Así que esto va a provocar en el paciente una deshidratación. Recuerden que va a ser una deshidratación de tipo hipertónica, y recuerden que esto me va a llevar a hipotensión, me puede llevar a shock, ¿no es cierto? ¿Cómo van a hacer el diagnóstico de esta patología? Recuerden, o le van a realizar deprivación de agua, esto es para identificar si el paciente tiene realmente diabetes insípida o tiene polipsia psicógena o potomanía, que era el trastorno psiquiátrico donde el paciente tomaba mucha agua, ¿no es cierto? O test de desmopresina, pregunta de examen oral, ¿verdad? Si al paciente le inyecto antidiurética, ¿qué le va a pasar a este paciente? Depende.
Recuerden que la antidiurética, la desmopresina, perdón, es antidiurética sintética. Es bastante lógico. Si al paciente le falta antidiurética y yo se la inyecto, se soluciona el problema. O sea, si el paciente tenía falta de antidiurética, o sea, diabetes insípida central, yo le inyecto antidiurética y el paciente mejora. ¿Qué significa que mejora? Que empieza a concentrar la orina. La está orinando rediluida, bueno, ahora la empieza a concentrar. O sea, que está mejorando. Si yo le inyecto antidiurética y el paciente sigue como siempre, mal, significa que el problema es en riñón. Por más de que yo le inyecte antidiurética, eso no va a funcionar. ¿Está? Perfecto, entonces. A ver, me gusta esta bolilla. La bolilla 6 está buena, para que les toque lindos temas, la verdad. Bueno, depende, algunos van a decir, ¡ay, qué horrible! Pero bueno.